La isla de las muñecas. El lugar donde cientos de rostros parecen observarte. Hay lugares que se vuelven famosos por su belleza. Otros, por la historia que esconden. Pero existen unos pocos que alcanzan la fama por el miedo que despiertan. Sitios donde la realidad y la leyenda parecen mezclarse hasta el punto de que resulta difícil distinguir dónde termina una y comienza la otra. En México, al sur de la Ciudad de México, entre los antiguos canales de Xochimilco, existe una pequeña isla que desde hace décadas ha alimentado historias de terror. Quienes la visitan aseguran que el silencio es diferente. Que el ambiente se siente pesado. Que, aunque el lugar esté completamente vacío, existe una extraña sensación de que alguien los observa desde cada rincón. Ese lugar es conocido como la Isla de las Muñecas. Miles de muñecas viejas, deterioradas por el paso del tiempo, cuelgan de árboles, postes y paredes. Algunas ya no tienen brazos. Otras perdieron los ojos hace años. Muchas conservan únicamente la cabeza, cubierta de tierra y telarañas. Sus rostros, deformados por la humedad y el sol, crean una escena que para muchos resulta más perturbadora que cualquier película de terror. Lo más inquietante es que ninguna de esas muñecas llegó allí por casualidad. Todas fueron colocadas por un solo hombre. Su nombre era Julián Santana Barrera, y durante más de 50 años vivió prácticamente solo en aquella isla. ¿Pero por qué decidió llenar aquel lugar con cientos de muñecas? La respuesta depende de quién la cuente. Porque mientras algunos creen que todo comenzó por culpa de una tragedia, otros aseguran que fue el inicio de una historia paranormal que continúa hasta el día de hoy. Para entender el origen de esta historia hay que viajar varias décadas atrás. Xochimilco es uno de los lugares más antiguos de México. Sus famosos canales fueron construidos por pueblos prehispánicos mucho antes de la llegada de los españoles. Incluso hoy, las tradicionales trajineras siguen recorriendo esos caminos de agua rodeados de vegetación. Durante el día, el ambiente suele estar lleno de música, turistas y vendedores. Pero cuando cae la noche, la atmósfera cambia por completo. Los canales quedan prácticamente vacíos. La niebla comienza a cubrir el agua. Los sonidos de los animales reemplazan las voces de las personas. Y es entonces cuando muchos habitantes prefieren no navegar por ciertas zonas. Especialmente cerca de una pequeña isla que durante décadas permaneció aislada del resto del mundo. Fue allí donde Julián Santana decidió vivir. Lejos del ruido. Lejos de la ciudad. Lejos de casi todo contacto humano. Algunos dicen que buscaba tranquilidad. Otros creen que intentaba escapar de su pasado. Lo cierto es que eligió aquel lugar para cultivar la tierra y vivir de manera sencilla. Nada hacía pensar que terminaría convirtiéndose en el protagonista de una de las leyendas más famosas de México. Según el relato que Julián contó durante muchos años a periodistas y visitantes, todo cambió una tarde mientras recorría los canales cercanos. A pocos metros de la isla encontró el cuerpo de una niña flotando en el agua. No había nadie alrededor. Nadie respondió a sus gritos de ayuda. Cuando finalmente llegaron otras personas, ya era demasiado tarde. La niña había muerto. Nunca quedó completamente claro quién era ni cómo había llegado hasta ese lugar. Con el paso de los años surgieron versiones diferentes sobre este hecho. Algunas personas afirmaron que la historia era cierta. Otras sostuvieron que nunca existieron registros oficiales que confirmaran ese accidente exactamente como Julián lo describía. Sin embargo, para él, aquel momento marcó un antes y un después. Porque poco tiempo después comenzó a ocurrir algo que nunca logró explicar. Julián aseguraba que, durante las noches, escuchaba pasos alrededor de su pequeña vivienda. Al principio pensó que podían ser animales. Después creyó que quizá eran pescadores. Pero los sonidos comenzaron a repetirse cada vez con mayor frecuencia. Golpes suaves. Ramas moviéndose sin viento. Susurros imposibles de entender. Y, según él, la risa de una niña. Una risa lejana. Débil. Como si llegara desde el otro lado del canal. Aquello empezó a quitarle el sueño. Cada noche era igual. Hasta que ocurrió algo aún más extraño. Mientras caminaba junto al agua encontró una muñeca vieja flotando entre la vegetación. Estaba sucia. Le faltaba un brazo. Tenía el rostro cubierto de barro. Cualquier otra persona probablemente la habría ignorado. Pero Julián pensó inmediatamente en la niña fallecida. Creyó que aquella muñeca podía haberle pertenecido. Movido por esa idea decidió recogerla. La limpió lo mejor que pudo. Y la colgó de un árbol como una especie de homenaje. Según explicó después, esperaba que aquel gesto trajera paz al espíritu de la pequeña. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Las noches siguieron siendo inquietantes. Incluso, según afirmaba, los fenómenos comenzaron a intensificarse. Escuchaba respiraciones. Pasos alrededor de la casa. Objetos moviéndose cuando nadie estaba cerca. En varias entrevistas aseguró que sentía una presencia permanente observándolo desde la oscuridad. Convencido de que el espíritu seguía allí, comenzó a buscar más muñecas. Algunas las encontraba entre la basura. Otras aparecían flotando en los canales. Muchas fueron regaladas por visitantes que conocían su historia. Sin importar su estado, Julián las colgaba en los árboles. Pensaba que así lograría calmar al supuesto espíritu de la niña. Pero cada nueva muñeca parecía hacer el lugar aún más inquietante. Con los años la isla comenzó a transformarse. Los árboles dejaron de verse verdes. Ahora estaban cubiertos por cuerpos de plástico envejecidos. Cabezas sin ojos. Muñecas decapitadas. Extremidades colgando entre las ramas. Cabellos enredados por el viento. Algunas permanecían completamente negras debido a la humedad. Otras estaban cubiertas de insectos. Muchas parecían mirar directamente a cualquiera que caminara por los senderos. El paisaje era tan extraño que incluso los habitantes de Xochimilco comenzaron a evitar aquel sitio.
Decían que Julián ya no era el mismo. Lo veían hablar solo durante horas. En ocasiones parecía conversar con las muñecas. Cuando alguien le preguntaba qué hacía, respondía que ellas le hablaban. Y que debía escucharlas. Al principio, pocos le creyeron. Pero la historia empezó a correr de boca en boca. Pescadores aseguraban haber visto luces durante la madrugada. Otros afirmaban escuchar voces infantiles provenientes de la isla. Algunos evitaban navegar cerca después del atardecer. Como suele ocurrir con muchas leyendas, cada nuevo relato hacía crecer todavía más el misterio. Con el tiempo comenzaron a llegar curiosos. Periodistas. Investigadores. Fotógrafos. Todos querían comprobar si realmente existía algo extraño en aquel lugar. Muchos esperaban encontrar simplemente a un anciano excéntrico rodeado de muñecas viejas. Pero varios terminaron describiendo experiencias difíciles de olvidar. Uno de los primeros detalles que llamó la atención fue el silencio. Aunque los canales cercanos estaban llenos de aves e insectos, algunos visitantes aseguraban que al entrar en la isla el ambiente parecía cambiar. El sonido disminuía. El aire se sentía más pesado. Y aparecía una sensación constante de incomodidad. No era miedo inmediato. Era algo más difícil de explicar. Como si cientos de ojos siguieran cada movimiento. Y, en cierto modo, eso era exactamente lo que ocurría. Porque sin importar hacia dónde miraran, siempre encontraban decenas de rostros observándolos desde los árboles. Las fotografías tomadas en la isla comenzaron a circular por todo el mundo. Las imágenes eran impactantes. Muñecas rotas. Cabezas colgadas. Rostros deformados por el paso del tiempo. Muy pronto el lugar dejó de ser una simple curiosidad local para convertirse en uno de los destinos más famosos relacionados con el misterio y el terror. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fueron las fotografías. Fueron los testimonios. Personas completamente distintas comenzaron a contar experiencias sorprendentemente parecidas. Algunos aseguraban haber escuchado susurros cuando no había nadie alrededor. Otros decían sentir que alguien caminaba detrás de ellos. Y hubo quienes afirmaron haber visto cómo ciertas muñecas parecían cambiar de posición entre un momento y otro. Muchos descartaron estas historias como simples efectos de la sugestión. Después de todo, visitar un lugar con cientos de muñecas deterioradas puede hacer que la imaginación juegue malas pasadas. Pero no todos quedaron convencidos de esa explicación. Porque aún faltaba ocurrir el episodio más inquietante de toda esta historia. Y, curiosamente, tendría como protagonista al mismo hombre que había colocado cada una de aquellas muñecas. Durante años, la isla de las muñecas pasó de ser un rincón casi desconocido de Xochimilco a convertirse en uno de los lugares más visitados por quienes buscan experiencias relacionadas con el misterio. Lo que comenzó como la historia de un hombre que aseguraba querer honrar la memoria de una niña terminó transformándose en una leyenda que hoy atrae a miles de personas de distintas partes del mundo. Sin embargo, lo que mantiene vivo el interés por este lugar no son únicamente las cientos de muñecas colgadas de los árboles. Son los relatos de quienes afirman haber vivido experiencias difíciles de explicar. Con el paso de los años comenzaron a llegar turistas, investigadores, periodistas, aficionados a lo paranormal e incluso equipos de televisión. Algunos iban convencidos de que todo era una simple estrategia para atraer visitantes. Otros esperaban presenciar algún fenómeno sobrenatural. Lo curioso es que muchos regresaron contando historias sorprendentemente similares. Uno de los testimonios más repetidos tiene que ver con la sensación de estar siendo observado. Aunque en la isla suele haber otras personas durante el día, muchos visitantes aseguran que, al caminar entre los senderos, experimentan una sensación constante de incomodidad. No es el miedo inmediato provocado por la apariencia de las muñecas, sino la impresión de que alguien los sigue con la mirada. Las muñecas, distribuidas por toda la isla, parecen observar desde cualquier ángulo. Algunas conservan solo un ojo, otras tienen la cabeza inclinada o el rostro agrietado por el tiempo. Cuando el viento mueve lentamente las ramas, el efecto visual puede resultar inquietante, dando la impresión de que las expresiones cambian. Algunos visitantes han afirmado que, al tomar fotografías, notaron que ciertas muñecas parecían haber cambiado de posición entre una imagen y otra. No existe evidencia concluyente de que realmente ocurra, y estos relatos pueden explicarse por el ángulo de la cámara, la perspectiva o el movimiento de las ramas, pero las historias continúan alimentando la leyenda. Otro de los relatos más conocidos habla de voces. Varios turistas aseguran haber escuchado susurros mientras recorrían la isla. Algunos describen una voz infantil que parece llamarlos por su nombre. Otros cuentan haber oído risas lejanas, aunque al mirar alrededor no encontraron a ningún niño. Naturalmente, los sonidos del agua, el viento y la fauna del lugar pueden producir efectos acústicos extraños. Sin embargo, quienes vivieron estas experiencias insisten en que las voces parecían demasiado claras para ser simples ruidos del ambiente. También existen historias relacionadas con las muñecas mismas. Hay visitantes que aseguran haber visto como una de ellas giró lentamente la cabeza. Otros afirman que un brazo cambió de posición o que unos ojos parecían seguir sus movimientos. Hasta la fecha, ninguna de estas afirmaciones ha sido comprobada de manera objetiva. Aún así, forman parte de las historias que se cuentan una y otra vez sobre la isla. Uno de los aspectos más inquietantes ocurre cuando cae la tarde. Durante el día, las trajineras pasan con frecuencia por los canales de Xochimilco. Hay música, vendedores y turistas. Pero conforme anochece, el ambiente cambia por completo. Los canales quedan casi vacíos. La vegetación cubre parte del agua. El sonido del viento comienza a dominar el lugar. Es en ese momento cuando muchas personas prefieren abandonar la isla.
Los guías turísticos suelen contar que, durante la noche, el ambiente resulta completamente diferente. Aunque esto puede deberse simplemente al aislamiento y a la oscuridad, muchos visitantes afirman que la sensación de inquietud aumenta considerablemente. Algunos investigadores de fenómenos paranormales han realizado recorridos nocturnos llevando cámaras, grabadoras de audio y detectores de movimiento. En varias ocasiones dijeron haber captado sonidos que no pudieron identificar, otros simplemente toman fotografías y se marchan. Pero hay quienes aseguran que prefieren no llevarse ningún recuerdo. Existe la creencia popular de que sacar una muñeca de la isla trae mala suerte. No hay pruebas de que esto sea cierto. Sin embargo, casi nadie está dispuesto a comprobarlo. A lo largo de los años también surgieron numerosos vídeos en internet. Algunos muestran movimientos aparentemente extraños de las muñecas. Otros aseguran haber captado psicofonías o sombras entre los árboles. En la mayoría de los casos no ha sido posible verificar la autenticidad de esos registros, y muchos pueden explicarse por efectos del viento, la edición o la sugestión. Aún así, siguen alimentando el interés por este lugar. Entonces surge la gran pregunta. ¿Qué ocurre realmente en la isla de las muñecas? Existen varias explicaciones. La primera es completamente racional. La apariencia del lugar genera un fuerte impacto psicológico. Ver cientos de muñecas deterioradas, con rostros deformados y extremidades rotas, puede provocar que el cerebro interprete cualquier ruido o movimiento como una amenaza. Además, el viento mueve constantemente las ramas. Las sombras cambian con facilidad. La humedad produce sonidos peculiares. Y los canales crean ecos que pueden hacer parecer que alguien habla a la distancia. Todo esto puede explicar muchas de las experiencias descritas por los visitantes. Pero también existe otra interpretación. Quienes creen en lo paranormal aseguran que Julián Santana nunca estuvo equivocado. Dicen que la presencia que él describía sigue habitando la isla. Algunos afirman que las muñecas funcionan como una especie de vínculo entre ese supuesto espíritu y el mundo de los vivos. Otros creen que, después de tantos años, la enorme carga emocional del lugar quedó impregnada en cada árbol y en cada rincón. No existe evidencia científica que respalde estas teorías. Sin embargo, tampoco hay una explicación que logre convencer a todas las personas que aseguran haber vivido experiencias extrañas allí. Y quizá ese sea el verdadero motivo por el que esta historia sigue fascinando a tantas personas. Porque no importa cuánto se investigue, siempre queda espacio para la duda. Hoy, la isla de las muñecas continúa siendo uno de los destinos más famosos de Xochimilco. Cada año recibe visitantes de todo el mundo. Algunos llegan por curiosidad. Otros buscan vivir una experiencia de terror. Y unos pocos esperan encontrar respuestas. Pero casi todos se marchan con la misma sensación. La de haber estado en un lugar diferente a cualquier otro. Un sitio donde la realidad, las leyendas y la imaginación parecen mezclarse de una forma difícil de explicar. Quizá todo tenga una explicación lógica. Quizá Julián Santana solo intentaba dar sentido a una tragedia que marcó su vida para siempre. O quizá, como creen algunos habitantes de la zona, todavía hay algo en aquella isla que observa en silencio a cada persona que se atreve a recorrer sus senderos. La verdad, como ocurre con muchos de los grandes misterios, sigue perdida entre los antiguos canales de Xochimilco. Y mientras las viejas muñecas continúen colgando de los árboles, con sus rostros inmóviles mirando hacia el horizonte, es muy probable que la leyenda de la isla de las muñecas siga viva durante muchos años más.